bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Estamos? Bien. Qué bueno, pues una vez más, verdades bíblicas. Nos da mucho gusto estar en esta casa de vida, todos mis amigos por allá en las redes sociales, mis hermanos en la fe. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Verdades bíblicas, la misión de verdades bíblicas es enseñar la palabra de Dios sin mentiras, sin argumentos que no sean bíblicos, sin prácticas, sin tradiciones que la Escritura no avala, que no enseña. Eso es verdades bíblicas, es lo que queremos mostrar en esta mañana. Así que, bueno, pues que Dios les bendiga, buen día a todos. El día de hoy pues queremos tratar un tema muy especial que se llama Navidad, un día de reconciliación. Un tema para mí importante porque ya menos se acerca pues este día que le podemos llamar especial, pero si no entendemos el concepto de qué es especial, qué significa el nacimiento de Jesús o la persona de Jesús, pues no vamos a entender lo demás. Eso es importante pues que mencionemos esta parte porque pues sencillamente sabemos que el Señor Jesucristo, pues aunque no nació el 24 de diciembre, lo quiero dejar claro, ese no es el día pues, del nacimiento del Señor, pero lo tomamos como si no fuera, pues por decirlo así, para establecer el tema. Pero el significado es Cristo como persona. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿A qué vino? ¿Cuál es el propósito de Dios en la figura de Cristo? Eso es lo que más nos debe de importar para que nosotros tomemos pues una determinación importante, ¿no? Por eso le pusimos este título, Navidad, un día de reconciliación. ¿Por qué? Porque bueno, antes de entrar en tema, la mayoría sabe que el Señor Jesucristo pues vino ¿a qué vino el Señor? A salvarnos de nuestros pecados, a eso vino, a salvarnos. Pero también dentro de lo que vamos a estar estableciendo a través del tema, vino también a reconciliarnos con el Padre. Esto quiere decir que Él nos vino a acercar después de que el pecado nos separó de la relación que tenía Adán y Eva con Dios. El pecado separó a la humanidad de la presencia de Dios y eso trajo la muerte, la consecuencia, la distancia, la no relación con Dios. Es por eso que el hombre vive con un hueco en el corazón vacío, donde no encuentra la dirección correcta de vida. Y es así que al morir el Señor Jesucristo en la cruz nos da la oportunidad de reconciliarnos otra vez con el Padre. Pero esa reconciliación tiene mucha profundidad, tiene mucho que ver. Porque hay mucha gente que, como te dijera, que he encontrado yo afuera, que ha estado en clínicas, pero que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Pues porque sencillamente no hay el toque de Dios en su corazón, porque no hay una relación verdadera con Cristo, algo bien importante que la gente debe de saber. Es decir, cuando nosotros nos reconciliamos, fíjese lo que le voy a decir, cuando nosotros nos reconciliamos con Cristo de verdad, de corazón, cambia nuestra vida. Oye, hermano Rafa, ¿y por qué alza la mano? Porque yo soy testimonio de eso, de vivir en el pecado, de reconocer que Cristo murió en la cruz por mí y que me ha dado una vida diferente. Y yo doy testimonio de eso, de que sí se puede, de que ahora Cristo, el que murió en la cruz por nosotros, en esta figura pues que usted tiene aquí arriba de mí, ¿verdad? Ahora ese Cristo ya no está allí, porque la Biblia establece que murió al tercer día, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Esta es una figura, con el respeto a usted, pero ahí no habita nadie, es una figura nada más.
Y Cristo lo que quiere en esa reconciliación es de vivir en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para que nos transforme, para que seamos otros. Lo que no fuimos, ahora lo vamos a hacer. Entonces, es el simbolismo de lo que significa Cristo en el corazón de la persona, porque hay mucha gente que puede decir, oiga, no, pues yo creo en Cristo, pues será de lengua nada más, pero no de hecho. Eso es lo tremendo. Las religiones enseñan a lo mejor eso. Se dicen cristianas, a lo mejor dicen, no, Señor, yo soy de tal o cual religión, pero seguimos viviendo el pecado. Y la pregunta es, ¿de qué sirve eso? Hágase esa pregunta, hermano. ¿De qué sirve eso? De nada. Por eso la gente sale, entra, sale, entra. No ha sido reconciliada, no ha sido sanada por Dios. No ha sido rescatada por Dios. Es decir, cuando dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo, literalmente el diablo, te encadena a él. Vamos a decir, discúlpeme, pero así dice la Escritura. Eres ya propiedad o dueño de él. Ah, caray, ay. Sí, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y el Señor Jesucristo lo explica en Juan 8:44. Duele estas palabras, pero es importante que abramos nuestros oídos espirituales. El Señor Jesucristo aquí lo menciona y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que enseña ustedes las practican. Fíjate qué tremendo. Sí, porque lo que te tengo que decir en el amor de Dios, hermano, es lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Aquí no dice, para que tú aprendas, aquí no dice que yo puedo tomar. No, ahí no dice. Porque dice la Escritura, mas los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. La Biblia no me dice que yo puedo fumar. Mas los fumadores no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. La Biblia no me dice que me puedo drogar, que puedo tatuarme el cuerpo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia está en contra del tatuaje, de la droga, de la brujería, de la hechicería, la adoración a la muerte. Ahí está. Oiga, ¿y dónde dice eso? Pues en la Biblia del diablo. A lo mejor esa sí te permite hacer eso. ¿Ya ves? Entonces por eso tenemos que analizar y pensar para al final tomar una determinación. Si Cristo Jesús vino a salvarnos a la cruz, pues nosotros tenemos que valorar esa ayuda y decirle, sí Señor, yo quiero salvarme. Porque la Escritura dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Y la pregunta es, señores, a ver, lo voy a decir al aire, ¿quién quiere tener vida eterna? Bueno, pues algunos ya levantaron su mano. Pero déjenme decirle una cosa, hermano, mire, que Dios les guarde a todos, Dios les bendiga a todos. Aquel, escuche bien, porque es bíblico pues, pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Lo dio en la cruz, dio con ese sacrificio en la cruz, con su muerte, con un propósito, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los que van a creer en Cristo, escuchen, tienen que ser transformados. Escúchenlo. Los que van a creer en Cristo y desean tener vida eterna, necesitan dejar la vida antigua, pecaminosa, llena de maldad y de pecado. Se lo tengo que decir porque hay gente que me dice, un día le dije a un varón, pues mira, para ser cristiano, o sea, seguidor de Cristo, necesitas dejar el pecado y necesitas dejar a tu amante. Ay, entonces necesito dejar a mi amante y para poder vivir con mi esposa nada más. Si así es, no, pues mejor yo quiero vivir así, en pecado. Ah, bueno, dale pues.
oscuridad a la luz. Y como dice ahí la cita bíblica que le comenté, segunda carta a los Corintios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Oigan, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos un renacer, y ese renacer, hermanos, lo vemos nosotros en el nuevo nacimiento, cuando vamos aprendiendo la palabra de Dios y cuando terminamos un cierto discipulado de aprendizaje, pasamos en lo que se llama el bautismo espiritual correcto de Dios. Lo doy así completo porque la religión tradicional enseña el bautismo de niños, pero esa es una mentira, porque la Biblia no establece ese tipo de bautismo ni produce cambios. Eso es lo tremendo. En cambio, aquí el bautismo que Cristo nos pide es un bautismo que transforme nuestra vida. Allí en el capítulo 3 de Juan el Bautista les habla a la gente adulta, no a los niños, porque los niños son de Dios, los niños no hay pecados en ellos, no. Cuando muere un niño se va al cielo, así de sencillo. Ahí está. Desde los 3 años, 13 años en adelante, que ya empiezan a tener conciencia, ya necesitan arrepentirse. Y ahí es donde necesitan prepararse en Dios para después bautizarse, hacer un pacto de obediencia con Dios. Eso es lo correcto, lo que dice. Por eso Juan el Bautista les decía: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que sean honestos, o como dijo aquel, seamos honestos con Dios. No digamos: Señor, me arrepiento ahorita y mañana vuelvo a la misma cosa de pecado. No, así no es. Por eso el Señor Jesucristo en el bautismo verdadero, consciente de la palabra de Dios, nos insta a que le demos muerte, así como Él lo hizo en la cruz. Nosotros le vamos a dar muerte a ese estado físico, a los deseos de la carne, debajo del agua. Entramos, nos sumergimos todos y le damos muerte a ese hombre pecaminoso, a sus deseos carnales, donde el diablo tiene posesión, dominio. ¿Y cómo salimos? Como nuevas criaturas, nuevas personas en Dios, bajo la dirección de Dios. Cuando yo lo hice, yo decidí entregar mi vida a Cristo. Óiganlo, nadie me indujo, nadie me obligó. Óiganlo, yo decidí entregar mi vida a Cristo. Y la gloria sea para el Señor, porque yo me siento un hombre renovado, diferente a lo que era yo antes. Y eso es lo que usted debe de entender. Es lo que debe de comprender, para que usted pueda entender que pues el día de Navidad, pues en el sentido de que se festeja el nacimiento de Jesús, pero la gente no lo hace conscientemente. Es decir, hacen una fiestecita, pero en la carne, en la borrachera, en la tomadera, en el goce humano, pero nunca entendiendo que el Señor murió en la cruz para que nosotros seamos salvados, transformados. Esa es la cosa. La gente se encarga nada más el diablo les pone una venda en los ojos para que no entiendan y lo tomen como una fiesta especial. Claramente es una fiesta especial, sí, pero el diablo les enseña con otro sentido, en los deseos de la carne, en el alcohol, en la pachanga, en el bailongo, en el degenere, en el desenfreno, pero no en la restauración espiritual para tener un cambio y poder llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que no entendemos, o que la gente no entiende. Por eso es esencial que tú conozcas su palabra, es esencial que lo hagas. Entonces, como lo dijo esta cita bíblica del apóstol Pablo: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva
nueva criatura es. Fíjese, hermano, entonces, ¿qué me puede decir de aquellos que no están en Cristo? Hermano, pues ya están condenados. ¡Ay, caray! Sí, entiéndalo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan bajo la voluntad de los deseos de la carne, sino bajo el Espíritu. Entonces aquí lo dice claro la palabra, hermano, y usted tiene que leerla para que no se engañe y para que sepa para dónde se está conduciendo. Dice, ahora pues ninguna condena hay para los que están en Cristo. Ahí están, van a estar en salvación. Y los que no están en Cristo van a estar en condenación. Se lo explico para que después usted no diga que no. ¿Entiendan? Esa es la cosa. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Como dijo el Señor mismo, el Señor Jesucristo lo menciona ahí en Juan 10:10, él lo mismo lo dice. El diablo vino para matar. Escúchenlo bien, grábeselo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Ahí está. Ténganlo presente porque en su vida ustedes es de la decisión para dónde se hace. Y después de esto, la Escritura dice, mas yo he venido, el Señor Jesús declara y dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿qué decides? ¿Qué decides tú? La decisión que tú tomes va a ser la que te va a llevar a una eternidad, a un sufrimiento eterno. Ahí está. Se lo tengo que decir, mi hermano. Se lo tengo que decir porque usted es el que tiene que tomar la decisión. Si usted decide, hermano, yo quiero estar en Cristo, tiene que echarle ganas. Tiene que abandonar su vida de pecado. Tiene que abandonar droga, alcohol, etcétera, etcétera, cigarro. Nada de que me voy yo y ahí es clientecito del cigarrero. Nada, Señor. Acuérdese, ahorita estamos, mañana quién sabe. Y el Señor, como dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado porque todo lo que tú hagas, eso cosecharás. Yo lo tuve que entender, hermano. Así que no creas que a Dios lo vas a hacer tonto. No, te harás tú, pero yo no. Por eso quiero rectificar otra vez esa cita bíblica. El Señor Jesucristo dijo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿A quiénes? A esa sociedad que no entienda, a esa gente que tome una decisión contraria. Mas yo, dice Jesús, he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahí está. Entonces usted tome la decisión correcta. De usted depende. Hasta eso que Dios no lo va a forzar. No, de usted es la decisión. Luego entonces, ¿verdad? Los que quieran estar opuestos a Dios, pues van a estar en el camino del diablo y estarán expuestos a todos los ataques y deseos y sufrimientos que el diablo les pone en el camino. Estos que no están en Cristo, ¿verdad? Aquellos que no están en Cristo, pues lógicamente van a tener fracasos, tanto en su trabajo, en su familia, van a estar llenos de problemas y adicciones que no pueden superar. Satanás pone obstáculos o trampas para que el ser humano caiga. Siendo un ser invisible, difícilmente el ser humano entenderá esta situación. Es decir, no lo vas a comprender, pero lo que puedes analizar abiertamente, que te puedo yo observar aquí, es simplemente hazte esa pregunta. Y esta se lo hago a toda la audiencia, ¿verdad? El pecado en sí, ¿te hizo feliz? No. ¿Mandé? No. Analícenlo, por favor, porque de ahí viene la solución
corazón, la persona cambia. Sale de la clínica y vive en obediencia a Dios, conociendo la palabra de Dios, se introduce en una iglesia en sana doctrina, una iglesia cristiana en sana doctrina, donde te digan la verdad, no mentiras. Como te decía del bautismo, Marcos 16:16, la escritura dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y fuera bautizado. Para ser bautizado necesito primero creer. Exactamente, necesitamos creer. ¿Y cómo un niño de meses o un año o dos va a creer si no tiene conocimiento? Esa enseñanza de niños está mal, no es bíblica. La Biblia no nos habla que podamos bautizar a los niños o que la responsabilidad puede ser del padre o del padrino. Mentira, mentira del diablo. La responsabilidad es personal, porque tú eres el que debes de tomar la decisión y cambiar. Yo no le puedo decir al compañero: bautízate, bautízate, ándale. No, yo no lo puedo obligar, porque eso no funcionaría. Es como si a mí me dijeran: hermano, usted se tiene que casar con fulana de tal. No, pues ¿por qué? A huevo. Perdón, señor. No, pues ¿cómo lo voy a hacer así? No, señor, así no es. La misma decisión es personal cuando queremos recibir a Cristo. Cuando lo queremos recibir en nuestro corazón, debe de ser una decisión personal, con sabiduría y con el propósito de transformar nuestra vida. Ese es el significado de gran importancia en este tiempo, por ejemplo, de Navidad, ¿verdad? Cuando yo hago un propósito de fin de año, de nuevo año, con el propósito de cambiar, restablecer mi vida y llegar a ser totalmente diferente. ¿Cómo podemos ver a las personas que no están en Cristo? Pues lógicamente que las podemos ver a través de esas prácticas diabólicas, así lo voy a decir, prácticas donde el diablo tiene toda la autoridad. ¿Cómo podemos ver a esas personas que no están en Cristo Jesús? ¿Cómo las podemos ver? Fácilmente, a través del adulterio, a través de la prostitución, de la drogadicción en todas sus áreas, en la fornicación, en el alcoholismo, en las borracheras, en la avaricia, en la idolatría, en el odio, en los cigarros, en los tatuajes que están de moda, pero el diablo trae su sello allí, en el ocultismo, en la brujería, en el tarot, en la yoga, en los secuestros, en la muerte, adoración a la disque santa muerte, en todo tipo de adoración al diablo, masturbación, celos, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Ahí está. Ahí podemos ver a la gente que no está en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Su manera de vivir ha quedado atrás, enterrada, ya, dándole muerte conscientemente a esa persona donde están los deseos de la carne de ese, que es donde el diablo manipula en esos deseos. Oiga, y entonces, ¿cómo voy a vivir yo en los deseos del Espíritu? Porque con el Espíritu que empieza a avivar en el ser humano, es como podemos conectarnos con el Espíritu de Dios, podemos conectarnos con Él. ¿Sí me explico? Haga de cuenta, es un celular donde, por decirlo así, eso es la oración. Yo hablo con Dios y Dios me escucha, porque estoy hablando con el Espíritu. Y el Espíritu Santo me enseña. Por eso es bien importante que usted lea la palabra de Dios todos los días. Y también esté en oración, porque cuando usted ora a Dios, usted le está hablando a Dios de sus necesidades. Y cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, Dios le está contestando a
A usted le está dando palabra a Dios a través de la Biblia. Amén. Cuando usted lee, es importante, oiga. ¿Y por qué la gente no lee? Porque están muertas espiritualmente. Porque son esclavas de estas características que dice. Y allí en Gálatas 22, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que cuando el Espíritu Santo es renovado, cuando a través del bautismo tenemos ya una conexión con Él, ¿verdad? Tenemos una restauración con Cristo, una nueva amistad con Él, ¿verdad? Dice, practiquen los frutos del Espíritu. Ah, caray, ¿y cuáles son esos frutos del Espíritu que Cristo nos dice que llevemos a cabo? Y el apóstol Pablo los menciona aquí: el amor, la fe, la mansedumbre, la misericordia, la templanza, el dominio propio. Contra tales no hay maldición. Ahí está. Entonces, hermanos, ahí está. Entonces, esos son los frutos que yo debo de practicar: el amor a los demás, la misericordia a los demás, sí. Ver a los presos, ver a los enfermos, visitar los hospitales, darle al necesitado lo que necesita, el pan. Si yo veo a una persona en la calle llevarle una cobija, esos son los frutos de Dios, del Espíritu, y tenemos que cambiar en eso. Amén. Y no los frutos donde estábamos secuestrados por el diablo. Prácticas mundanas que estaban destruyendo al hombre o que están, porque eso es lo que hace la droga y el alcohol, el cigarro, la piedra y todo eso, matan a la persona. Ahí está. Ahí bien lo dice. Y el diablo, fácil para engañar. Y aunque le pongan a la cajetilla de cigarros, yo lo he dicho así, tantas fotografías y cánceres en la garganta y todo, el diablo no se enoja. ¿Por qué? Porque ya los tiene presos. Por eso cuando tú te haces una pregunta, ¿por qué no puedo dejar el cigarro? Porque el diablo te tiene bien atado. Ahí está. Entiéndanlo. Por eso la gente no puede dejar el alcohol, no puede dejar ni la droga ni nada de eso, porque el diablo los tiene bien agarrados. Y solamente Cristo Jesús puede romper esas maldiciones. Solamente Jesús. Por eso lo dijo Él mismo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero esto tiene que ser verdadero, a través, hermano, de una reconciliación, a través de un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona ya no vuelve otra vez al sexo, ya no vuelve otra vez a caer en las garras del diablo, porque ha sido despertado el espíritu interno. Y entendemos lo que el Señor nos está diciendo aquí. Entonces, aquel que es renovado en Cristo ha dejado la vieja naturaleza, todos los placeres del mundo, que es donde gobierna el diablo. Y si usted quiere tener vida eterna, tiene que desechar la vieja naturaleza. Todos los deseos carnales deben de ser muertos, deben de ser destruidos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, debemos de tener una mente renovada, debemos de tener una mente transformada a través de los hechos. Claramente que sí. Sí, porque hay mucha gente mentirosa que se dice hija de Dios, pero que no lo son. Se drogan, fuman, se emborrachan y dicen que ser hijos de Dios. ¿Será cierto eso? No, hombre, no, que se los cree el diablo, Dios no. Entiéndalo, por eso la gente o el mundo está como está. Y por eso lo dijimos aquí. Los españoles trajeron aquí, el 12 de octubre de 1492, hace más de 500 años, que fueron los conquistadores, trajeron un dios clon, un dios pirata, un dios falso, que es lo que la gente adora. Por eso no vemos ninguna restauración en las personas, ni ninguna bendición. Entonces, por eso mismo, nos debemos entender, hermanos, que para poder reconciliarnos con Cristo, debemos dejar todo tipo de pecado. Todo. Y si usted quiere hacer una cenita este 24, reconsidérelo. Agradézcale al Señor Jesucristo que murió en la cruz por usted, y sea agradecido y entienda y transforme su mente y
Sea sincero. De usted depende si se va al lago de fuego, donde el diablo lo quiere poseer allí, o que usted quiere tener vida eterna con Cristo, dejando atrás su vieja naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos de corazón, volver a ser hijos de Dios a través, ¿verdad?, de un arrepentimiento genuino, un bautismo original, correcto, y vivir en Cristo en una nueva naturaleza, que es lo que Dios desea, para hacer de ti un hijo de Dios verdadero que reine junto con Él en la gloria del cielo. Eso es lo que Dios desea. Pues, queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde a todos que nos ven en las redes. Compartan este sencillo ejemplo para que pues la gente pueda meditar un poquito en esto y tratemos de cambiar. Dios los guarde, nos vemos en la próxima, hasta la próxima.